tardes, queridos hermanos. ¿Ahora sí me escuchan? Qué pena, tenía un problema de audio. El Centro Espírita Rutas de Luz les da la bienvenida. Para dar inicio a nuestra actividad de hoy, vamos a pedirle a nuestra querida hermana Hermila que iniciemos con la oración. Por favor, Hermila, ¿nos acompañas? Gracias. Gracias, Sandrita. Muy buenas tardes para todos mis hermanos. Vamos a unirnos en un mismo pensamiento, agradeciendo al Maestro Jesús esta oportunidad que nos ha permitido reunirnos en su nombre para celebrar una vez más el trabajo que se realiza el día sábado a las 4 de la tarde. Amadísimo Dios de infinita caridad, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad bendita que nos permite estar aquí adquiriendo nuevos conceptos, nuevos aprendizajes para nuestro diario vivir. Gracias te damos, Señor misericordioso, por estas oportunidades valiosas para cada uno de nosotros. Damos las gracias a todos nuestros hermanos y amigos que nos acompañan en esta tarde, espíritus encarnados y desencarnados que vienen con nosotros a escuchar estas enseñanzas. Te rogamos, Señor Jesús, la bendición para nuestro querido Johnny Navarro. Te rogamos lo envuelva en vibraciones de luz, de amor, de mucha armonía para que su palabra sea inteligible para cada uno de nosotros. Te damos gracias, amado Jesús de Nazaret, y pedimos su asistencia en este momento para que nos unamos en fraternidad y así podamos continuar con el trabajo del día de hoy. Te damos gracias, Señor, y que la paz y el amor de nuestro Padre Dios esté con cada uno de nosotros y que así sea. Que así sea. Muchas gracias, Hermina. Bueno, les cuento que hoy tenemos un invitado muy especial. Nuestro conferencista de hoy es nuestro querido hermano Johnny Navarro Camacho, quien es presidente de la Federación Espírita del Oriente Colombiano, Fede Oriental. También es integrante del Consejo Confederativo Nacional de Confecol. Es presidente de la Comisión Organizadora del 18º Congreso Espírita Colombiano y conferencista nacional e internacional. Es un trabajador del Centro Espírita Luz de Amor de la ciudad de Bucaramanga. Y hoy nos trae el tema trastornos mentales y obsesivos. Te damos la bienvenida, Johnny. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, Estamos gracias. muy contentos y muy complacidos de estar acá. Muchas gracias de verdad por esa presentación. Muchas gracias, Hermila, por esa oración tan bella. Y a todas las personas y corazones caritativos del Centro Espírita Rutas de Luz y de todas las partes que nos acompañan, tanto de Colombia como de otras partes. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Antes de que empieces, quisiera pedirles, por favor, mantener los micrófonos apagados. Si alguien tiene una pregunta o desea hacer algún aporte, por favor, al final de la conferencia. Es tuya la sala, John. Bienvenido. Muchas gracias. Me voy a permitir compartir pantalla para que podamos comenzar con este compartir en la tarde de hoy espiritual. Bueno, ahora sí ya. Estamos muy complacidos, como decíamos anteriormente, de estar aquí y rogamos al Maestro Jesús todas sus bendiciones, deseos de paz y bien para todos los que se conectan en la tarde de hoy y que posteriormente tengan la oportunidad de ver esta presentación que con humildad, más con trabajo, busca que cada día aprendamos más acerca de esos trastornos de índole mental, de índole psiquiátrico, psicológico y de los procesos obsesivos. El tema a abordar es un tema bastante amplio en el cual podríamos entretejer múltiples consideraciones a lo largo de las horas. No obstante, hoy abordaremos algunos aspectos de esta temática importante
que nos hacen reflexionar acerca de la importancia de la doctrina espírita en los tiempos actuales, de la importancia de nuestro proceso reencarnatorio, ya sea como simpatizantes o como trabajadores de la doctrina espírita, y de las circunstancias que vivimos actualmente. La evolución del pensamiento humano lleva millones de años. Desde los primordios de la evolución, cuando la masa cerebral, si así se le podría llamar, respondía solamente a los instintos de la criatura, hasta los momentos actuales en los cuales nuestro cerebro cada día se desborda en búsqueda de nuevos conocimientos, la evolución del pensamiento humano es vasta. No obstante, aún nos falta muchísimo para poder alcanzar lo que estamos llamados a realizar como espíritus en constante evolución, ahora en larga masa física. Cuando hablamos de trastornos mentales y de obsesión o de diferentes temáticas relacionadas a este aspecto, lo que primero se viene a nuestra mente son las ciencias como la psiquiatría, la psicología, entre otras. Sin embargo, vale la pena tener presente que estas ciencias no fueron posibles sino mediante una de las formas de aprendizaje de la criatura humana más común a través de los años y tan presente en nuestros tiempos como es la de la prueba y el error. La prueba y el error en las diferentes vivencias y circunstancias de la criatura humana hacen posible que nosotros podamos descubrir y redescubrir algunos aspectos de nuestro pensamiento, de nuestra salud, del entorno que nos rodea y de las circunstancias que vivimos diariamente. Es de esta manera que ese empirismo, mediante las investigaciones científicas, mediante las comprobaciones, mediante el método científico, permitió así establecer las primeras bases de las que normalmente hoy llamamos ciencias exactas, ciencias de la salud, entre otras. Quizá una de las ciencias más conocidas y que tocaremos en la tarde de hoy es precisamente la ciencia de la psiquiatría, de la psicología, entre tantas otras, que abarcan el pensamiento humano. No obstante, debemos tener presente que la misma psiquiatría, hasta hace algunos años, no era más que una rama de la neurología. El pensamiento y las investigaciones avanzaban constantemente y se llegó a entender, a pensar entonces, que la mente no podía enfermarse. Posteriormente, la psiquiatría tomaría un rumbo distinto al de la neurología, permitiendo que las dos ciencias se asentaran complementarias entre sí, pero dándole importancia a cada una de ellas y complementándose, como ya dijimos. Ahora, hay que tener presente también que a pesar de los múltiples procesos evolutivos que hemos tenido como criaturas, también fue solamente hasta los años 80 cuando Charcot realizara diferentes investigaciones muy novedosas para su época en la Universidad de la Salpêtrière que tomarían rumbos realmente trascendentales dentro de las ciencias que abarcarían posteriormente la psiquiatría que hoy conocemos. Pues él llegó a reunir a los diferentes pensadores de estas áreas que se reunían los martes en Europa y que viajaban de diferentes partes del continente e incluso algunos desde América para poder ver las experiencias novedosas que él realizaba. Él, que era fisiologista y anatomista, realizaba diferentes experiencias que trajeron la curiosidad, el pensamiento crítico y analítico de muchos grandes de su época. Y es precisamente dentro del público de estas experiencias que encontraremos la notable figura de Sigmund Freud. Sigmund Freud se fascinó con el pensamiento de las investigaciones de Charcot. No obstante, después de acudir a múltiples experiencias de este tipo y a analizar muchas de ellas, decidió tomar un camino distinto. Pues Freud se hacía una pregunta básica en el pensamiento humano, y es si se podía permitir o se podían generar en nuestro organismo condiciones fisiológicas inducidas por condiciones psicológicas. Es decir, si nuestra mente podía llegar a enfermar a nuestro cuerpo y viceversa, si nuestro cuerpo podía llegar a enfermar nuestra mente, nuestra psiquis. El querer responder a estas preguntas lo hizo tomar distintos caminos, examinar diferentes pacientes como Ana O, uno de los pacientes que él
le servirían a él de base para entender lo que él estaba buscando y posteriormente plantear varias de las bases del psicoanálisis y que hoy nos permiten a nosotros tener bases de la psiquiatría, de la psicología y de diferentes disciplinas. Debemos anotar en este momento, entonces, que la evolución del pensamiento humano es gradual. La naturaleza no da saltos. No obstante, esta evolución del pensamiento gradual poco a poco nos permite adentrarnos más en las condiciones no solamente de la masa cerebral, que poco a poco se ha ido estudiando y de la cual nos falta tanto por conocer, pues hasta hace algún tiempo se creía que nosotros hablábamos en la garganta hasta que Broca descubriera que fuera la tercera circunvolución del lóbulo derecho. Ahora, si nosotros analizamos esto y vemos los aspectos que hoy ya hemos llegado, también veremos lo lejos que estamos de la verdad de tantas cosas. Pues estas disciplinas, aunque muy respetables y de las cuales reconocemos no haber rasgado ni siquiera la más mínima porción frente a grandes pensadores de la historia, se ven aún castradas, mutiladas, pues se quedan solamente en la experiencia material. No trascienden al espíritu inmortal, que vive una experiencia física en el cuerpo somático y que continuará su experiencia y su trasegar cuando ese cuerpo deje de existir. Sin embargo, lo que hoy ya podemos establecer es que diferentes condiciones patológicas se generan en nuestro cuerpo, se generan en nuestra psiquis, y hoy abarcaremos algunas de ellas, comenzando quizás por una de las más comentadas en estos momentos, que es la ansiedad. Miremos esta imagen por un segundo. ¿Quién no se sentiría ansioso en la posición de este hombre atado de manos? Y el verdugo muy amable, tranquilo, que la ansiedad antes de una separación es normal. Hoy vivimos mucho en este trastorno de la ansiedad. Las convulsiones sociales presentes, por ejemplo, en nuestro país Colombia, como en tantas otras naciones, las circunstancias de la pandemia del COVID-19, las diferentes circunstancias económicas, sociales, políticas en las cuales vive la criatura humana actual, han incrementado notablemente la ansiedad en las personas. Y este trastorno ansioso que se caracteriza por el corazón acelerado, la sudoración, la arritmia cardíaca, la angustia, las ganas de salir corriendo que muchos manifiestan, es un trastorno bastante delicado, al cual Juana de Ángelis es clara en el libro El Hombre Integral, cuando nos dice que la ansiedad es una de las características más comunes del comportamiento contemporáneo. Y eso es lamentable, porque quiere decir que una de las características que más nos define en este momento de la evolución, como ya dijimos, después de años de evolución del pensamiento humano, es el trastorno ansioso, que muchos han experimentado. Para muchos es patológico y para muchos otros es a través de algunos momentos. Continúa Juana diciendo, impulsada por la competitividad de la supervivencia y aplastada por los factores restrictivos de una sociedad éticamente egoísta. La inseguridad entonces prevalece en el mundo emocional de las criaturas. ¿Cuántas personas no se sienten ansiosas hoy día y esa ansiedad no es más que la manifestación de las inseguridades presentes en cada uno? Debo confesar, por ejemplo, que yo tengo la fortuna de ser padre, ya va a ser un año. Hoy es 5 de junio, el 26 de este mes, mi hija cumplirá su primer año. Amelia, para mí ha sido toda una experiencia muy, muy enriquecedora, pero también de mucho aprendizaje. Y una de las circunstancias que más he tenido que aprender y que incluso Juana de Ángelis toca en sus diferentes libros en el área psicológica, es cómo los trastornos ansiosos que hoy vivimos como criaturas humanas se generan muchas veces en la infancia, en los primeros años y en los primeros meses de la criatura. Muchas veces se cree que la forma de educar, por ejemplo, es mediante los golpes y la violencia. Y en nuestro país, por ejemplo, recientemente salió una nueva ley que busca erradicar la educación mediante los golpes, una ley que apoyamos completamente. No obstante, también debemos entender que venimos criados todos, o la gran mayoría, de una manera muy tradicional, por decirlo así. Y romper para muchos ese esquema o ese molde no es fácil.
Yo he hablado con amigos que me dicen, Johnny, eso es imposible, a mí me criaron a los golpes y aquí estoy y no me ha pasado nada. Y criar una nueva generación sin los golpes, sin las reprimendas fuertes, pues sencillamente va a crear una generación de vagos, dicen muchos. Y Juana de Ángeles es muy clara al decir que cuando los padres generan el castigo físico sobre la criatura infantil, por ejemplo, en ella se empiezan a generar los primeros trastornos ansiosos en su proceso reencarnatorio. Y esos procesos ansiosos hacen que la criatura, el bebé, quiera empezar a buscar rápidamente seguridad en aquellos que a la vez son sus maltratadores, sus padres. Y eso hace que ellos sean menos, o mejor, que sean más dependientes, que sean menos independientes. Y es donde vemos que, por el contrario, los golpes, por el contrario, lo que creeríamos que estamos criando tradicionalmente, entre comillas, repito, lo que genera son personas más ansiosas y más dependientes. Nosotros, con nuestra hija, por ejemplo, tomamos la determinación desde antes que naciera de generar algo que hoy se denomina crianza respetuosa. Y es una crianza basada, como su nombre lo dice, en el respeto, en el cual no existe bajo ninguna circunstancia los golpes, los castigos, más si los límites son bastante fuertes, establecidos y no son negociables. Y esa crianza se genera desde los primeros meses y ha sido todo un reto, pero un reto muy positivo generar este tipo de crianza. ¿Por qué? Porque estamos generando conductas emocionales sanas a largo plazo en las personas, a largo plazo en los espíritus que están reencarnando en estos momentos. Y eso va a permitir que en unos años no sea un principal rasgo de comportamiento la ansiedad en la masa humana. Continúa entonces Juana de Ángeles diciendo que al extrapolar los trastornos respiratorios, como ya decíamos, el colapso periférico, la sudoración, la alteración gástrica, que es muy presente en muchas personas, el insomnio, el clima de ansiedad se convierte entonces en un estado patológico, camino de la somatización física en graves daños a la vida. He tenido la oportunidad de hablar con personas, incluso de conocer de cerca algunas, que dicen, yo soy diagnosticado con ansiedad. Y es tan marcado en mí, decían ellos, que ni siquiera soy capaz de abrir una bolsa que quedó anudada. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de necesitar abrir rápidamente una bolsa que se anudó fuertemente y no son capaces de sacar el nudo y terminan rompiéndola. Esto para las personas ansiosas con las que yo he tenido la oportunidad de compartir, me dicen, para mí eso me detona el trastorno inmediatamente. Y eso tiene unas razones espirituales y tiene unas consecuencias físicas que también veremos a continuación. No debemos olvidar, sin embargo, que muchas de las circunstancias que producen ansiedad hoy por hoy, como ya dijimos, están relacionadas con nuestro entorno y también pueden ser por condiciones fisiológicas que generan alteraciones en el sistema nervioso y producen la ansiedad. Hoy por hoy, lamentablemente, la pandemia del COVID en Colombia y en varias partes del mundo se ha incrementado. En algunos lugares dicen que si bien ha habido una disminución en América Latina del 15% en las cifras de contagio, en Colombia, sin embargo, siguen creciendo, afectadas principalmente por las convulsiones sociales, por la falta de autocuidado y de normas. Y hoy es muy común, tristemente, ver a personas que se contagian constantemente de COVID. He tenido la oportunidad de salir del COVID hace apenas una semana, quizá. Y cuando pensé que en algún momento me podría dar, yo decía, bueno, si me da, yo estoy joven, soy una persona saludable, ¿sí? Aparte de simpático. Eso lo hablaba ahorita con alguien, ¿sí? No, mentiras, es para que nos riamos. Soy una persona saludable y realmente si esta enfermedad llegase a tocar mi puerta, pues yo la podría afrontar muy bien, no me daría nada duro, como decimos. Y debo confesarles que contraje COVID la primera semana de mayo, del mes de mayo, y me dio no tan fuerte como le ha dado a tantas otras personas que sufren esto, pues en ningún momento buscamos compararnos, ni mucho menos, pero me dio mucho más fuerte de lo que yo esperaba y pasé todo el mes de mayo en cama, imposibilitado de poderme levantar de la misma, de poder trabajar, de poder compartir con mi familia. A mi bebé, a mi esposa también les dio, a ellos mucho más suave, gracias a Dios. Pero yo estuve totalmente aislado en una habitación, encerrado.
sin poder a veces casi ni abrir los ojos, muchos dolores, mucha asfixia. Y lo curioso es que a pesar de estar encerrado en una habitación relativamente pequeña, en estas condiciones, yo no experimenté ansiedad en ningún momento. Pero cuando empezó a pasar el proceso de los 14 días de mi infección y demás, en donde se supone que yo comenzaría a mejorar, yo comencé a presentar cuadros de trastornos ansiosos. Así es que, conversando con médicos y demás, me decían que una de las consecuencias de las secuelas es la afectación del sistema nervioso a raíz de esta enfermedad renovadora. Y he presentado a lo largo más o menos unos 5 cuadros de ansiedad. Y cuando tuve la oportunidad de experimentar el primero de estos cuadros y salir aquí en el apartamento donde vivo, tratar de quitarme las cosas, de buscar aire, de sentir que las paredes se me cerraban, de sudar, de sentir muchas de las cosas que Juana de Ángeles manifiesta aquí en el hombre integral, en este párrafo que colocamos. Y después, cuando logré tranquilizarme, gracias a la oración y la meditación, yo decía, wow, qué trastorno tan difícil para las personas que viven diariamente con esto. Qué circunstancia tan difícil. Y hablaba con el médico y el médico me decía que es muy normal hoy por hoy que las personas vayan a la clínica para que sean medicadas con sedantes ante la imposibilidad de manejar los trastornos ansiosos como secuelas de esta enfermedad de COVID. Por eso, desde ya, establecemos como recomendación principal la oración, la tranquilidad del pensamiento, la lectura edificante, la música suave. Para estos momentos ansiosos, pues nos han sido de mucha utilidad en esos procesos que poco a poco, gracias a Dios, han ido cediendo lugar. No obstante, nos permiten conocer muy brevemente lo que podría vivir una persona con ansiedad. Sin embargo, Juana de Ángeles, aún hablando de la ansiedad y de otros trastornos ya de índole psiquiátrico, nos dice en Conflictos Existenciales que indudablemente todas las aflicciones y todas las decepciones que aturden a la criatura humana hoy por hoy y en todos los momentos, proceden ¿de dónde? Del espíritu, que es atado a los conflictos que se derivan de las experiencias corporales fallidas. Como seres espirituales que afrontamos una vida, o mejor, tenemos una vida espiritual y afrontamos una experiencia carnal, tenemos encarnaciones anteriores fallidas, muchas lamentablemente, por lo cual hoy nos encontramos en este proceso de evolución. Y muchas veces somos atados a estos compromisos pretéritos, pues somos herederos de nuestro propio pasado y constructores hoy de nuestro propio futuro, y ellos se somatizan y se presentan en forma de enfermedad. Algunas muy graves, como por ejemplo la esquizofrenia. La esquizofrenia, que es ese trastorno grave en el cual las personas ven la realidad de una manera normal, es uno de los trastornos más fuertes de índole psiquiátrico. Sin embargo, Manuel Filomeno de Miranda nos explica en sus diversos libros que el paciente psiquiátrico, o mejor, la esquizofrenia, hace considerar a la persona como un paciente psiquiátrico. Y es muy común, o normalmente es alguien que utilizó la inteligencia y el sentimiento con mucha falta de responsabilidad. Es decir, dañó, afectó a muchas otras personas, ya sea en el sentimiento o con el mal uso de su inteligencia, y esto hace que él haya dañado los propios núcleos periespirituales que plasman en el cerebro carnal, en la masa física, las necesidades de reparación. Es decir, son las culpas tan arraigadas, que se manifiestan en el cuerpo somático a través de la esquizofrenia. Y por eso, estas personas no logran muchas veces, a través de toda una encarnación física de muchos años, logran soltar o dejar atrás este trastorno grave. Pues esas culpas están muy en su inconsciente, en su archivo espiritual. Y al mal uso que tuvieron de su inteligencia o de su sentimiento, no encuentran una reparación actual y sufren trastornos bastante duros. Por eso Juana de Ángeles nos recomienda siempre entender y comprender que nosotros ante todo somos espíritus, no cuerpos físicos. Nosotros somos lo que tenemos puesto en este momento, la ropa, o somos lo que estamos viendo acá. Somos las personas, no la ropa que usamos. Y si lo vemos entonces desde el punto de vista espiritual, somos el espíritu, no el cuerpo que tenemos en este momento.
Y hasta que no comprendamos nosotros que el espíritu es el encargado de dar forma a la existencia que más le favorece, nosotros no habremos encontrado, ni aún las ciencias que investigan, como la psicología, la psiquiatría, entre tantas otras, no habremos encontrado la forma de profundizar en el trastorno de la locura y las demás variaciones que hay de los mismos. Por eso al principio decíamos que muchas de las ciencias que hoy conocemos aún se encuentran mutiladas, pues ven las condiciones físicas, fisiológicas, que son patologías en el organismo, pero no ven las circunstancias presentes en el espíritu y cómo los antecedentes, es decir, las vidas pretéritas, hoy se manifiestan en el cuerpo somático, en nuestro cerebro y en las circunstancias que vivimos. Y hasta que eso ocurra, nosotros no vamos a poder encontrar una mejor respuesta a estos tipos de trastornos. Por eso es tan común hoy por hoy encontrar personas depresivas. Si bien el COVID-19 ha sido una pandemia voraz, la depresión lo es mucho mayor. La depresión es esa pandemia de nuestro siglo. Millones y millones de personas depresivas deambulan día a día por las calles. Incluso algunas investigaciones establecen que cuando una persona nace y uno de sus dos padres es diagnosticado con síndrome de depresión, con trastorno depresivo, esta persona que renace tiene el 50% de probabilidades de llevar en sí la depresión. Y si son los dos padres los que tienen el trastorno depresivo, esta cifra se aumenta considerablemente. Nuevamente, si bien reconocemos la importancia de la fisiología, es una investigación que no tiene en cuenta las circunstancias espirituales, pues como establece la misma Juana, es un trastorno mucho más profundo en diversos factores. La pérdida de la afectividad, por ejemplo, de la alegría, entre otras, contribuye para que las personas se sumerjan en ese ensimismamiento y haya un total desinterés por la existencia. Y cuando ese total desinterés es prolongado, las personas buscan el suicidio como puerta de salida ante el desconocimiento de la vida inmortal. Si tantas personas que acaban con su existencia física hoy conocieran que la vida continúa, los números de suicidas disminuirían considerablemente. Si nosotros nos esforzáramos por ver los cuadros de depresión en los demás y buscáramos la manera de ayudarlos a ellos, podríamos generar una circunstancia mucho más feliz para la humanidad. Y si nosotros mismos buscáramos evitar esos cuadros depresivos, podríamos entonces generar una mejor evolución para el mundo. Porque sin duda alguna, la depresión es una prueba bastante ruda. Es una prueba difícil cuando este trastorno realmente hace que las personas pierdan por completo el interés por las cosas del día a día, por las personas que los rodean, por sus familiares, por su pareja, por sus hijos. Y es tanto esa monoidea que se centran ahí en la tristeza de la vida que recurren a cuantas circunstancias de drogadicción, de vicios y acabar, como ya dijimos, con su propia vida ante no tener la gallardía, como dice Juana, de enfrentar esta prueba. Por eso es que el espiritismo tiene un arsenal terapéutico increíble, sin dejar de lado la medicina tan necesaria para el organismo. Y aquí queremos hacer énfasis, ¿por qué? Porque muchas veces se puede presentar el fanatismo en las personas en donde no solamente con oración, con tratamiento y con lectura sin la necesidad de los medicamentos, cuando un trastorno ya está diagnosticado, te puedes sentir mejor, cosa que no es así. Es necesario, cuando estos trastornos ya son de carácter patológico, que nosotros tengamos siempre presente el tratamiento médico y jamás desperdiciemos el mismo. Ahora, aunado a él y entendiendo que si bien tenemos un cuerpo somático, somos espíritus inmortales, nosotros también utilicemos las herramientas terapéuticas de la doctrina espírita para poder así encontrar mejoría a nivel espiritual. Por eso, Kardec es claro en el Evangelio, según el espiritismo, cuando dice, de hecho, es cierto que la mayoría de los casos de locura se debe a la conmoción producida
por las vicisitudes que no tiene el coraje de soportar el hombre? ¿Cuántas veces no tenemos el coraje de soportar las circunstancias, las vicisitudes, las problemáticas que vivimos y caemos en estados depresivos? Nos permitimos abrir la brecha a los espíritus que no nos quieren bien para que nos influencien. Cuando nosotros nos falta el coraje para poder afrontar las circunstancias, nosotros flaqueamos. Por eso, recuerdo rápidamente una pequeña fábula en la cual un hombre ora con bastante fervor a Dios, pidiéndole entonces que le dé los dones necesarios para poder vivir la existencia física. Y ora con tanto fervor que Dios se conmueve y manda al ángel de los dones para que lo visite. Y este ángel en la fábula se le presenta y le dice: bueno, Dios me ha dicho que te dé el don que necesites. ¿Qué requieres para ser feliz? Para afrontar las circunstancias físicas de la vida. Y el hombre, bastante sensibilizado, dice: yo lo que necesito es dinero. Yo lo que necesito es el dinero para poder tener la seguridad y la tranquilidad que produce la felicidad. Y entonces el ángel de los dones le da la riqueza. Y al pasar de los años, él constata que si bien ha podido adquirir propiedades, circunstancias materiales, ha generado también enemigos, envidia, ha perdido muchos amigos. Y entonces la tristeza y la depresión llegan nuevamente a su ser. Y él nuevamente ora y el ángel se le presenta y él le dice: bueno, realmente no fue el dinero lo que yo creía que era, pero ahora sí entendí. Lo que necesito es salud, muchísima salud, que después yo trabajaré bastante para conseguir los recursos financieros. El ángel le provee entonces una salud inigualable y él constata con los años que si bien su salud era inquebrantable, veía cómo su familia sufría las circunstancias propias del deterioro del cuerpo somático. Entonces se llenaba de tristeza al ver cómo uno a uno sus familiares iban desencarnando, mientras él permanecía sin dificultades. Así es que nuevamente en la oración convocó al ángel, que comprensivo llegó y le dijo: ¿qué sucede? No, es que me di cuenta que la salud no es tampoco. Pero entonces entendí que si no es la salud, ni es tampoco el dinero, lo es un buen matrimonio. Si yo tengo una persona que me acompañe, que me ayude, yo estaré feliz de eso. Y yo podré entonces estar feliz en la vida física. Le he proveído entonces una mujer que lo ama con sinceridad, que lo acompañe en el trasegar físico hasta que ella es arrebatada por el proceso natural de la muerte y él cae nuevamente en depresión. Entonces pide por último la juventud que le es dada y mientras ve que todos los demás avanzan en la edad, él empieza a cometer errores que antes no cometía. E interrogando al ángel de los dones le dice: bueno, realmente te he dado todo lo que me has pedido, ¿para qué me llamas nuevamente? Y el hombre, ahora reflexivo, le dice: te he pedido dinero y me di cuenta que si bien me proporcionó cierta tranquilidad, no me dio la felicidad que yo esperaba espiritualmente. Te pedí un matrimonio feliz y los procesos naturales arrancaron a la esposa de mi lado. Te pedí entonces la salud y vi cómo los demás a mi alrededor sufrían. Te pedí la juventud y me di cuenta que si bien la juventud trae consigo la vitalidad, los años traen consigo la sabiduría. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Qué debo hacer para poder encontrar tranquilidad en este mundo y ser feliz? Y el ángel, conmovido ahora por la reflexión de este hombre, le dice: es cierto, me has pedido todo esto y no me pediste lo único que tenías que pedirme para poder continuar en el mundo. Y era el coraje. El coraje para trabajar y conseguir lo que necesites. El coraje para poder afrontar las circunstancias de salud, ya sea que ésta esté en quebranto o esté muy bien. El coraje para poder tener y acompañar a una persona a tu lado, pero también dejarla ir cuando sea el momento de que ella parta. El coraje para entender que los años llegan y con ellos la sabiduría, aunque la vitalidad poco a poco se extinga. Si tenemos nosotros coraje, nosotros podremos así encontrar una mejor resolución en la existencia carnal. Por eso es que Kardec, en el Evangelio según el Espiritismo, habla que nosotros realmente podremos soportar las vicisitudes cuando nosotros tengamos mayor coraje.
coraje para afrontar las circunstancias físicas de un mundo de expiación y de prueba que se encuentra en transición a un mundo de regeneración y que propio en este proceso atraviesa las convulsiones de diferentes índoles a ser vividas. Por eso Juana de Ángelis nos esclarece diciendo que los enfrentamientos forman parte de la existencia humana. Son necesarios porque sin ellos se interrumpiría el proceso de crecimiento interior. Es decir, no podemos coleccionar frases bonitas y decir, ay, qué linda esta frase, qué linda esta lectura que vi, sin la correspondiente introspección y puesta en práctica. Si no, seremos solamente niños, infantes en el estadio de la evolución moral, pues no pasaremos de ahí solamente viendo hasta que no interioricemos y practiquemos. Por eso, sin esos enfrentamientos se interrumpiría el proceso de crecimiento interior y habría lugar entonces a trastornos más profundos en el comportamiento, que se convertirían así en patologías difíciles, más aún de las que tenemos hoy. El ego, que teme el llamado fracaso, que es siempre un fracaso predecible y irreparable, porque mire que todo cuanto hoy denominamos de fracaso se puede reparar. Solo si entendemos y pensamos en términos de vida eterna. Pero es necesario dejar de pensar en el inmediatismo para pensarlo en términos de vida eterna, no salga el ego, sino salga realmente nuestro ser y así entendamos que todo es irreparable. Sin embargo, ese ego que le teme al fracaso resuelve por evitar procesos desafiantes, enmascarando la realidad y huyendo un mundo de fantasías. Y es donde vemos a personas que viven en mundos irreales mentalmente con tal de evitar frustraciones, dolores, circunstancias propias de la vida como proceso evolutivo. Porque el mismo Jesús nos enseñó eso con su vivencia. El mismo maestro que sin deber nada a nadie amó tanto hasta convertirse en el amor mismo y aún él afrontó las circunstancias de la vida corporal, no solamente con las circunstancias en el madero infame de la cruz, mas también las circunstancias del amigo que traiciona, de los hermanos que no comprenden su trabajo y su misión, de aquellos que le buscan tentar, de aquellos que él amaba y no le amaban. Son las circunstancias que nosotros hoy vivimos y Jesús las vivió. Por eso es que las personas dicen, no, pero es que Jesús es distinto. Lo cierto es que muchos, aún en paraísos terrenales, nos hemos equivocado cuando Jesús se mantuvo fiel aún en el desierto. Por eso no es el entorno lo que nos define, sino nuestra fortaleza moral. ¿Cuántos hay por las calles que uno ve y habla con ellos y dicen, yo quisiera no equivocarme, pero es que la carne es débil? ¿Sí han escuchado eso? Ese dicho, es que la carne es débil. Y realmente el problema no es que la carne sea débil, el problema es que el espíritu no sea fuerte. Eso es lo que realmente marca la diferencia. Y por eso la importancia de fortalecer el espíritu, que sí será a través de las circunstancias, de las pruebas, de las vicisitudes, como el fuego moldea también la piedra preciosa. Y muchas de ellas, de estas pruebas que vivimos, también son expiaciones propias de nuestros mismos errores. Sin embargo, Kardec, queriendo ir más allá, no se quedó solamente en las circunstancias de la vida presente, sino también preguntó entonces a los espíritus en la pregunta 459, ¿los espíritus influyen en nuestros pensamientos y nuestras acciones? Y los espíritus con sabiduría nos dicen, en ese aspecto su influencia es mayor de la que creéis, pues muy a menudo son ellos quienes nos dirigen. Y esto es importante entender la respuesta a los espíritus, porque cuando muchos ven la pregunta 459 y dicen, entonces nosotros somos marionetas. No es que yo me haya equivocado, es que los espíritus me dirigieron. No, no es esto. Esas son excusas o fanatismo. Simplemente los espíritus nos dirigen, responden aquí en el libro de los espíritus, por ley de sintonía fluídica, como está en el capítulo 14 de la Génesis, los fluidos. Por ley de sintonía fluídica. Nosotros nos aliamos a esos mismos fluidos, ya sean densos o sean superiores, y por esa sintonía, como dos imanes que se atraen entre sí, es que se produce esa influencia más a menudo que aquí dicen nos dirigen. Haciendo salvedad en esto,
debemos entender que hay espíritus buenos y hay espíritus que están en proceso evolutivo aún atrasado, que la gente denomina de malos, porque nadie al morir se convierte en santo. Seguimos siendo los mismos. Por eso en la cuestión 531, Kardec nuevamente interroga a los espíritus diciendo: la malevolencia de los seres que nos han hecho mal en la tierra se extingue junto con su vida corporal. Y los espíritus le dicen que si bien a menudo eso ocurre, muchas veces también estos, es decir, los espíritus, os persiguen con animosidad. Si Dios lo permite, nada, absolutamente nada, está fuera de la ley divina y no se mueve debajo de un árbol sin la voluntad de Dios. Y ellos nos persiguen por las deudas que tenemos con ellos, por el mal que le hicimos, y esto también sirve para ponernos a prueba en ese coraje que hablábamos anteriormente, en esa fortaleza del espíritu tan necesaria. Por eso es que se presentan los procesos obsesivos, esos procesos tan difíciles en algunos momentos, que van si bien desde la influencia sencilla hasta la subyugación y las posesiones, pero que en este amplio proceso es importante tener algunas consideraciones claras. Lo primero es entender que la obsesión como tal, como lo establece la Génesis, es la acción persistente que un espíritu malo ejerce sobre un individuo, sea encarnado o desencarnado, y que presenta caracteres muy diversos que van desde la simple influencia moral, como ya lo dijimos, sin signos exteriores sensibles, es decir, sin que haya una afectación del cuerpo somático que puede llegar a afectarse, como lo veremos prontamente, hasta la perturbación completa del organismo y de las facultades mentales. En casos ya bastante avanzados, que lamentablemente son bastante comunes. Es decir, esta acción persistente de una entidad, de un espíritu malo, ya sea encarnado o desencarnado, como ya dijimos, sobre otro, es el proceso de obsesión que sí o sí debemos tener presente. Existe responsabilidad por parte de aquel que será afectado. Porque si hoy somos víctimas, es porque ayer fuimos verdugos. Y es muy común que nosotros digamos hoy por hoy, las personas en el común, pero si yo no recuerdo qué hice, yo no recuerdo por qué estoy sufriendo esto. Si no recuerdas, es por misericordia de Dios, por amor de Dios, porque qué difícil sería recordar y ser consciente del daño que hicimos y de que los que nos rodean, a ellos también les hicimos daño o nos pudieron hacer daño. Pero eso no nos exime de los procesos depurativos. Por eso Manuel Filomeno de Miranda, quien ha incursionado tanto en la obsesión y sus libros nos han enseñado tanto acerca de los procesos obsesivos, nos dice que la obsesión, como resultado del atraso moral de la gran mayoría de espíritus humanos que habitan la Tierra. Ojo, ¿es resultado de qué? Del atraso moral. De la gran mayoría que habitamos la Tierra, estamos en procesos de transformación, de evolución. Y por eso, lamentablemente, es tan común ver estos procesos. Se presenta en este momento como una pandemia aterradora que necesita de cuidados y estudios por parte de las autoridades empeñadas en la adquisición y orientación de la salud mental y emocional. Ya la Organización Mundial de la Salud reconoce la posesión como una enfermedad en la clasificación de enfermedades que establece. Ya reconoce la obsesión como una enfermedad. Es decir, eso demuestra que ya se reconoce la existencia del espíritu inmortal. Lo que pasa es que el desconocimiento de las personas aún le hacen creer que esto no puede ocurrir muchas veces. Recuerdo una persona que en el centro espírita iba a tratamientos desobsesivos, a esta terapia, de la cual hacemos parte, y esta persona nos decía, pero es que yo no comprendo por qué vivo esta circunstancia. Porque me dicen que es por las circunstancias de una vida pasada, pero yo no creo en la reencarnación. Y yo no creo en la reencarnación, y como no creo en la reencarnación, no entiendo que la obsesión pueda existir. Y como dice en la ley colombiana, muchas veces la ignorancia de un hecho no nos exime de las consecuencias. Así ocurre aquí.
Ahora, la reencarnación está comprobada por múltiples aspectos científicos mediante el laboratorio mediúnico, entre tantas otras, y el comprender la misma nos hace comprender también los procesos que se entrelazan de una vida para otra y muchas más, dependiendo del proceso que sea, en procesos obsesivos. Así como las enfermedades, de las que hablábamos anteriormente, de los trastornos mentales y demás, son resultado de imperfecciones físicas que hacen al cuerpo accesible a influencias perniciosas exteriores. La obsesión, dice Allan Kardec, proviene siempre de una imperfección moral que da lugar a un espíritu malo. Ahora, ¿la imperfección moral es necesariamente y únicamente del espíritu que perturba? No, porque hablamos hace un momento de la sintonía fluídica, ¿recuerdan? Y como hablábamos de la sintonía fluídica, la imperfección moral también nace en ¿quién? ¿Y vive en quién? En el que hoy está de víctima. Es decir, muchas veces en nosotros mismos. Y eso ya nos va dando el mecanismo para encontrar la solución a estos procesos. ¿Por qué? Porque si se producen por una imperfección moral, ya tenemos ahí mismo la respuesta de cómo evitarlos. Es decir, así como una causa física se opone a una fuerza física, a una causa moral es preciso que se oponga una fuerza moral. Establece la Génesis. Para preservarse de las enfermedades se fortifica el cuerpo, como lo dijimos. Para protegerse de la obsesión es preciso fortificar el alma. Es preciso fortificar el alma en cualquier momento y en cualquier circunstancia. ¿Y cómo se fortifica el alma? Mediante muchas veces las pruebas que vivimos en el día a día, mediante la lectura edificante, mediante el entendimiento de nuestra realidad inmortal, mediante el poner los valores espirituales por encima de los valores terrenales. Es de vital importancia, queridos hermanos y queridas hermanas, entender que cualquier circunstancia que nosotros vivimos, ya sea un trastorno mental, una circunstancia física, una dolencia física o un proceso obsesivo, proviene del espíritu, como decíamos anteriormente, que se somatiza de las pruebas, de las expiaciones necesarias que hay que vivir. Y como proviene del espíritu, que somos todos nosotros, es necesario entonces que nosotros trabajemos más en el espíritu que en el cuerpo físico. A mí, por ejemplo, me gusta ir al gimnasio. Ahora, pregunto, ¿cuántas veces trabajamos más en el cuerpo físico, pero cuando es el momento de ir al centro espírita, de conectarse a la conferencia virtual, ya no nos queda tiempo, ya estamos ocupados? Porque somos gustosos de vernos bien físicamente. En algunos casos, más avanzados por el mismo narcisismo, pero se nos olvida cultivar la fortaleza moral, que es la que debemos esforzarnos por cultivar más, para evitar estos procesos difíciles, estas circunstancias. Por eso, considerando la gravedad de las obsesiones, es oportuno el atendimiento médico simultáneo, de forma que sean recuperados los órganos afectados. ¿Cómo así se pueden afectar unos órganos? Es decir, ¿los espíritus pueden llegar a afectar los órganos del obsesado? Sí. Y aquí lo establece Juana. De los órganos afectados por el trastorno, siempre portador de fluidos y vibraciones perniciosas que enferman el conjunto fisiológico, que enferman nuestro organismo. Esos fluidos, esas vibraciones. Ahora, hasta aquí puede que alguien esté diciendo, ay, pero entonces las enfermedades que yo sufro es porque alguien me está colocando los fluidos perniciosos. Pero recordemos que la obsesión nació ¿de dónde? De la imperfección moral. Por ende, el principal responsable de continuar en ese proceso es ¿quién? El paciente, la persona que sufre la circunstancia, la dolencia. Es como cuando la mamá del niño le decía, para pelearse necesitan dos. En los procesos obsesivos, para que se mantengan a través del tiempo y perduren y avancen, es necesario que los dos persistan en la circunstancia moral que está por mejorar. Pero si nosotros nos esforzamos por la mejoría moral, por el trabajo, por la reforma sincera, esto cambiará.
Y hago énfasis en sincera porque viene a mi mente estos momentos. Una vez que le fui recomendado a una persona hace algunos años, en la terapia desobsesiva le fue recomendado entonces la caridad como terapéutica principal para la mejoría. Y es fundamental. La caridad, tanto en la beneficencia como la caridad como la entendía Jesús, la benevolencia, la indulgencia y el perdón. Y al cabo de unas semanas nos encontramos nuevamente con esta persona en la casa espírita y nos dice, me encuentro bastante desanimado. ¿Por qué? Porque resulta que yo fui y me compré unos 20 mercados. Los mandé para que los llevaran a un barrio necesitado. El domiciliario fue, los llevó al barrio necesitado y yo sigo sintiéndome mal con la perturbación. Entonces la caridad no resolvió la perturbación. ¿Qué debo hacer entonces para poder sentirme mejor? Y es porque la caridad no fue real. La persona estaba ahora buscando la compra como era anteriormente de indulgencias, pero ahora con mercados. Yo entrego para que me entreguen. Yo doy con tal de que me quiten, con tal de sentirme mejor, no con tal de ayudar. Siendo que no podemos engañar a Dios, que ve y que ausculta nuestros corazones. Por eso esa mejoría tiene que ser sincera, para que no continuemos con este proceso que enferma muchas veces nuestro cuerpo. Por eso Manuel Filomeno de Miranda, tocando tanto los trastornos mentales que vimos al principio como los trastornos obsesivos, nos dice que este disturbio, es decir, el de la obsesión, difiere bastante de aquellos de naturaleza orgánica. Sin embargo, en todos los casos, ojo, ya sean los de naturaleza orgánica como en los trastornos obsesivos, hay espíritus enfermos, aquellos que se reencarnan endeudados con las leyes cósmicas. Es decir, cuando el trastorno mental, la esquizofrenia, los trastornos fuertes, depresivos, de ansiedad y demás se presentan, hay un espíritu enfermo reencarnado. Cuando se presenta la obsesión, también hay un espíritu enfermo reencarnado y otro desencarnado. ¿Qué enfermaron? ¿Qué? Moralmente. En los cuales el amor enfermó gravemente y por eso viven los procesos dolorosos que viven en este momento. Entonces, en la obsesión hay un agente espiritual activo, ya lo dijimos, que es responsable de ¿qué? De un trastorno, y ojo a esta palabra que está ahí, reversible. Reversible. Ahora, ¿cómo es reversible? Ya lo dijimos, mediante la renovación moral, mediante la transformación moral. Por eso Kardec, al final de la cuestión 474, coloca muchos epilépticos y locos han sido tomados por poseídos, necesitando más de médicos que de exorcismo. Tampoco podemos caer en el fanatismo que toda persona con trastorno mental ya es un obsesado. Para terapia desobsesiva en el centro espírita, pobrecito. No. Ni toda persona que sufre, no, entonces no tiene obsesión, es solamente un trastorno del cerebro. Si bien establece el mismo Manuel Filomeno de Miranda, la línea es bastante delgada, a veces imperceptible, pero no siempre estamos hablando de un exorcismo, práctica que no está dentro de la práctica espírita, vale la pena aclarar, pero tampoco estamos hablando ni que todos son obsesos, ni que todos son locos o epilépticos. Es necesario entender esto y por eso siempre hablamos del acompañamiento médico y el acompañamiento espiritual. Por eso, para buscar acercarnos al final, si ya tenemos los trastornos terapéuticos, los trastornos mentales, y tenemos también los trastornos de la obsesión, el espiritismo presenta una terapéutica para estos casos. Y en estos casos, el espiritismo presenta entonces la bioenergía o los pases, el agua fluidificada, el adoctrinamiento en el caso de la obsesión, tanto del paciente como de los posibles espíritus que están complicando el proceso de desequilibrio. La oración, el evangelio en el hogar. En este momento estamos muchos en casa y no hay centros espíritas físicos abiertos. No obstante, hemos tenido la oportunidad de vivenciar aquello que tanto llevamos algunos años yendo a escuchar. Pero algunos llevábamos años yendo a escuchar un centro espírita, pero llegábamos a la casa y se nos olvidaba. Ahora la espiritualidad provee estas circunstancias
para que nosotros vivamos en la casa y pongamos en práctica aquello que estamos escuchando, que tanto estamos buscando aprender. Por eso es importante el Evangelio en el hogar. Por eso es importante conectarnos a las conferencias, continuar con los cursos para continuar aprendiendo y que esto incluso sirva como terapéutica para aquellos que sufren de los trastornos mentales o de las obsesiones. Y cuando retornemos nuevamente a las casas espíritas físicamente hablando, podamos tener las terapias de bioenergía y demás terapias de pases y demás actividades propias de la casa espírita. Y que no deben hacerse sin el acompañamiento del duplo espiritual. Que no deben hacerse, no, entonces vengo a hacer una terapia desobsesiva en la casa porque hay mucho sufrimiento, no. Porque siempre debe ser bajo el acompañamiento de la casa espírita y del duplo espiritual que trabaja de la mano con los encarnados, guiando estos procesos. Eso es bastante importante aclarar. Entonces podríamos preguntarnos, si bien tenemos esta terapéutica espírita, ¿cómo evitaremos la influencia de los espíritus malos? Esos que pululan alrededor nuestro y que muchas veces ni siquiera podemos percibir porque no tenemos la sensibilidad mediúnica. ¿Cómo podríamos entonces evitar la influencia? Y por eso, lo reiteramos nuevamente, como ya lo dijimos anteriormente, el medio es muy simple y es la voluntad de nosotros mismos. La voluntad. Y ese es el principal mecanismo para salir de esos procesos obsesivos, la voluntad. Debe haber voluntad de querer salir de esos procesos, es decir, de querer cambiarnos nosotros moralmente. No hay proceso que cese sin la respectiva transformación moral de aquellos involucrados en el mismo, encarnados y desencarnados. Es necesaria la voluntad de transformarnos, porque los fluidos se combinan de acuerdo a ¿qué? A semejanzas. Yo no puedo llegar y decirle al espíritu que está perturbando, que se da cuenta de todo. No, yo he cambiado. Yo he cambiado. Usted no se imagina yo lo que he cambiado. Porque el espíritu está viendo nuestro interior. Está percibiendo los fluidos que nosotros emanamos. Por eso se dice que el primer punto de contacto entre dos personas no es la piel, es la energía. Por eso a veces llegamos a donde alguien y sin conocerlo decimos es que como que no me siento que con esta persona me sienta bien. O por el contrario, con esta persona me siento tan a gusto. Porque es la energía que nosotros exteriorizamos producto de nuestra transformación moral o de mantenernos atados a nuestros vicios, a nuestras tendencias pretéritas. Solamente mediante la voluntad y la transformación moral nosotros podremos mejorar. Por eso es un requisito indispensable. Si hoy nosotros construimos un buen presente, no vamos a tener en una próxima encarnación, en el futuro, trastornos de culpas que se manifiesten mediante esquizofrenia en nuestro organismo. Depresiones, ansiedades. Porque hoy estaremos trabajando ¿en qué? En nuestro espíritu. ¿Cuántas personas decimos, no, yo trabajo para mi vejez, para poder estar en la casa tranquilo y tener la pensión, por ejemplo? Pero se nos olvida trabajar para nuestra inmortalidad. Queremos asegurar nuestra tranquilidad física en los últimos años terrenales, pero se nos olvida asegurar nuestra tranquilidad espiritual en el trasegar de la vida en las distintas experiencias carnales. Y eso solamente se logra mediante la reforma moral. La cura, indudablemente, de cualquier paciente reside entonces ¿en dónde? En su transformación moral. Solamente mediante la transformación moral nosotros podremos recuperar la salud física, la emocional, la psíquica. Pero es necesario ¿qué? Autoiluminarnos. ¿De quién es la responsabilidad de autoiluminarnos? De nosotros mismos. Por eso es autoiluminación. No de la familiar, no de quien nos rodea, del compañero de trabajo, no, de nosotros mismos. Y cuando nosotros adquiramos esa responsabilidad que todos la tenemos, es donde entenderemos entonces que es de vital importancia trabajar por construir un mundo mejor. Vivimos momentos actuales difíciles, como lo dijimos comenzando la conferencia. Hoy por hoy ya no basta simplemente decir, yo soy una persona que trato de hacer las cosas correctamente, no trato de no tener vicios, trato de vivir bien. No.
Hoy la espiritualidad pide más de nosotros por los momentos que el mundo afronta, por las circunstancias que el planeta vive y porque ya que nada pasa al acaso, no en vano estamos reencarnados en estos procesos de transición planetaria. No somos ajenos a los procesos de transición, porque la transición primero se produce en la conciencia y esta se manifiesta en el planeta. La transición no se producirá simplemente por convulsiones en la tierra ni nada, sino en nuestro espíritu. Porque el planeta somos nosotros mismos los que lo habitamos. Y cuando nosotros entendamos entonces que en ese proceso de cambio que tenemos que vivir, la calma y la resignación son la herramienta principal ante las dificultades, nosotros nos enfocaremos en el porvenir y en la inmortalidad. Debemos entender entonces que si hoy vivimos pruebas, debemos tener calma. Que si las pruebas son duras, ya sean por expiación o por pruebas, por procesos obsesivos, debemos tener resignación y trabajar en la reforma moral. Pero nada hacemos desequilibrándonos, afectando nuestros neurones que afectan nuestro organismo. Solamente mediante la resignación y el consuelo encontraremos nosotros una respuesta. Por eso es que Jesús dijo, bienaventurados los afligidos porque seréis consolados. Y nosotros puede que estamos en posición de afligidos, pero también conocedores de la verdad que es el espiritismo, estamos en posición de consolar a quienes nos rodean. Por eso recuerdo que nos decían, a donde vayáis, consuela. Si te es permitido, esclarece. Pero en todo momento y en todo lugar, ama. Es decir, no en todo momento nos va a ser permitido esclarecer a la luz del raciocinio las circunstancias que vivimos. Pero sí nos es convocado a consolar, que es la función principal que nosotros tenemos que tener para con los que nos rodean. El espiritismo está para transformarnos moralmente y eso se producirá mediante la caridad, y consolar a quienes nos rodean es una de las bases de la caridad. Por eso existen las bienaventuranzas. Por eso en esas líneas, Mateo 5 al 8, es que la gente en el mundo, que los espíritus en el planeta encontramos consuelo en las dificultades. Por eso es que embriagados a los circos bajaban los cristianos del ayer. Aquellos que en medio de los obstáculos supieron transformarse en luces para guiar a aquellos que los rodeaban y bajaban cantando hosanas de amor a Jesús. Porque sabían que la existencia física era temporal, pero eran seres inmortales como lo somos nosotros. Y nuestra labor entonces es la de servir y amar, o dicho de otra manera, la de poner en práctica la ley de justicia, amor y caridad. Solamente mediante la puesta en práctica de la ley de justicia, amor y caridad, mediante el amar, el servir, el aprender día a día, es que nosotros dejaremos atrás en las páginas de la historia los trastornos mentales. Y así como la psiquiatría que comenzó desde los primordios de las investigaciones empíricas hasta transformarse en ciencia, y hoy ya profundiza en el cerebro humano, cuando nosotros entendamos que somos seres inmortales, que nuestra labor en el planeta es la de amar y servir a quienes nos rodean, mientras nos transformamos moralmente, la psiquiatría entonces pasará a evaluar al ser como un ser trascendental, como un ser moral, como un ser en diferentes dimensiones y aspectos, y no solamente en un cuerpo somático. Es mediante esto que nosotros encontraremos así la respuesta a los procesos obsesivos, a las circunstancias. Y llegado el momento que todos afrontaremos, que todos viviremos de la muerte del cuerpo físico, nosotros, dejando los trastornos somáticos atrás en la argamasa física, pero que fueron producidos por el espíritu, nosotros podremos entonces llegar con la maleta más liviana a la espiritualidad, a la patria verdadera, que es la labor que nosotros tenemos. No llegar con una maleta peor que la que llegamos, con la que nos vinimos, sino llegar
con la conciencia en paz. ¿Por qué? Porque pedimos, como decíamos en la fábula anteriormente, el ángel de los dones, solamente el coraje para continuar. El coraje que sostuvo a Jesús cuando caminara el Gólgota con el madero en sus espaldas. El coraje que sostuvo a Pedro cuando después de negarle 3 veces se levantó nuevamente para seguirle. El coraje que sostuvo a Esteban, que muriera lapidado por no curar a Cristo. El mismo coraje que sostuviese a Pablo cuando, dejando atrás al Saulo viejo, se transformara en el apóstol de los gentiles y perdiera incluso la vista física para adquirir entonces la vista espiritual. Ese mismo coraje es el que debe caracterizarnos a nosotros. ¿Cómo decirle nosotros a una María de Magdala que no somos capaces de transformarnos para bien? Cuando ella dejó todo cuanto era y se transformó para amar a aquellos que nadie amaba en el Valle de los Inmundos, hasta alcanzar la espiritualidad víctima de la lepra. ¿Cómo decir a Francisco, el pobre de Asís, que no podemos seguir a Cristo porque nos encontramos ocupados con las cosas del día, cuando él dejó los brocados de su padre para entregarse a los lineamientos del Padre Celestial y reconstruir la iglesia moral en los corazones de aquellos que habitaban en Umbría? ¿Cómo entonces decir a Kardec que no tenemos tiempo para trabajar cuando él afectó hasta su propia salud y la aneurisma lo encontró trabajando? Es momento entonces que nosotros trabajemos y, encontrándonos en este consolador que es la doctrina espírita en los momentos actuales en que tanta necesidad hay en la humanidad, nosotros, ante la imposibilidad de transformarnos en luces como los cristianos pretéritos, por lo menos nos transformemos en pequeñas luciérnagas diminutas y tirantes, pero que buscan ir en camino al faro, al sol de primera grandeza que es Jesús. Y llegando a él, podamos decir, una vez atravesemos la puerta de la inmortalidad, Ave Cristo. Aquellos que estuvimos en el plano terrenal, hoy regresamos al plano espiritual con la tarea cumplida y la conciencia en paz, agradecidos por la oportunidad de trabajar en los procesos que el mundo vive, para que, llegado el momento, aquellos que han de venir y que ya comienzan a retornar, siembren sobre el planeta una primavera de amor y de bendiciones, y campos de hermosas lavandas y suaves perfumes se esparzan por la tierra, porque el perfume del amor tomará cuenta de todo. Por eso te agradecemos, Dios, la oportunidad de trabajar y de encontrarnos en la tarde de hoy aquí con rutas de luz, buscando transformarnos todos en pequeñas rutas de luz a la luz mayor que eres tú, Jesús. Muchas gracias a todos los compañeros que nos acompañan en la tarde de hoy y rogamos a Jesús deseos de paz y bien para todos. Que Dios los bendiga. Bueno, muchísimas gracias, Johnny, por tan excelente, esclarecedora y enriquecedora conferencia. En verdad, hoy has dejado tocados todos nuestros corazones. Estamos viendo el chat y vemos que no hay preguntas, solamente agradecimientos, saludos desde Santa Marta, saludos desde, ya te digo, excelente tarde para todos. Gracias al Centro Espírita de Luz por la invitación. Rosalba, muchas gracias por la invitación, excelente conferencia, saludos, muchas gracias por gran conferencia, magistral conferencia, y bueno, solamente gratitud y felicitaciones por la conferencia. Entonces, Johnny, de verdad, gracias en nombre de todos los que estamos en la sala de Rutas de Luz por tu asistencia y por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Permítame, con su venia, querida presentadora, expresarle a nuestro querido Johnny nuestro reconocimiento, nuestra gratitud por esa magistral exposición que ha hecho, y decirle que nos ha dado hoy una cátedra de enseñanza, pero también
algo más. El coraje que ha tenido usted al superar esta pandemia del coronavirus para venirnos a dar con esa lucidez mental y esa fluidez verbal esta extraordinaria conferencia. Eso no es gratuito y por algo le dieron esa bendición hoy de estar con nosotros. A mi querido Emilio, el señor padre de Johnny, y a mi querida Albita también, la señora madre de Johnny, muchísimas gracias, y a todas y todos, muchas gracias, los que han estado fuera de Colombia también escuchando a mi querido Johnny, gratitud, y también a todos los colombianos que en el día de hoy nos honran con su presencia. Muchas gracias, un fuerte abrazo y continuamos con esa actividad. Gracias a todos ustedes, son palabras que realmente reconocemos no merecer. Gracias. Gracias a ti, Johnny. Bueno, y para dar continuación a nuestra actividad de hoy, ahora tenemos nuestro evangelio por nuestra querida hermana Ingrid Gómez, del capítulo 17, Ser Perfectos, tema La Virtud, ítem 8. Querida Ingrid, la sala es tuya, por favor. Gracias, buenas tardes. Ya vamos a compartir. Compartir las diapositivas. No es que oculto esta bendita cosa aquí para que me deje ver. ¿Me están viendo la pantalla? Sí, la estamos viendo. A ver. Porque es que no la puedo ampliar. La copita que está en la parte superior también puedes hacerla. A la parte izquierda, Superior. en la copita, algo que parece una copita. Ya. Sí. La busco abajo y no la encuentro. Arriba Bueno, también. gracias. Bueno, buenas tardes para todos y todas. El Evangelio del día de hoy, el tema es la virtud, capítulo 17. Capítulo 17, Sed Perfectos. Bien, lo vamos a leer en su totalidad y después explicaré algunas cositas puntuales. La virtud en su más alto grado comprende el conjunto de las cualidades esenciales que constituyen el hombre de bien. Ser bueno, caritativo, laborioso, sobrio y modesto son cualidades del hombre virtuoso. Lamentablemente, esas cualidades muchas veces están acompañadas de pequeñas enfermedades morales que les quitan el encanto y las empalidecen. Aquel que hace ostentación de su virtud no es virtuoso, puesto que le falta la cualidad principal, la modestia, y tiene el vicio que se le opone, el orgullo. A la virtud verdaderamente digna de ese nombre no le gusta exhibirse. Hay que adivinar su presencia, pues se oculta en la oscuridad y huye de la admiración de las multitudes. San Vicente de Paúl era virtuoso, como eran virtuosos el digno cura de Ars y muchos otros a quienes el mundo prácticamente ignora, pero a quienes Dios conoce. Todos esos hombres de bien no pensaban que fuesen virtuosos, se dejaban llevar por el impulso de sus sagradas inspiraciones y practicaban el bien con desinterés absoluto y pleno olvido de sí mismos. A esa virtud comprendida y practicada de ese modo os invito, hijos míos, a esa virtud en verdad cristiana y espírita. Os exhorto a que os consagréis. No obstante, apartad de vosotros, de vuestros corazones, la idea del orgullo, de la vanidad y del amor propio, que ineludiblemente quitan el encanto de las más hermosas cualidades. No imitéis a ese hombre que se presenta como modelo y hace alarde de sus propias cualidades a los oídos complacientes. La virtud que se ostenta esconde a menudo una infinidad de pequeñas torpezas y de detestables cobardías.
En principio, el hombre que se enaltece a sí mismo, que erige una estatua a su propia virtud, anula por ese simple hecho todo el mérito efectivo que puede tener. Pero ¿qué diré de aquel cuyo único valor consiste en aparentar lo que no es? Admito que el hombre que practica el bien experimenta una satisfacción íntima en el corazón, pero a partir del momento en que esa satisfacción se exterioriza en busca de recibir elogios, degenera en amor propio. Oh, todos vosotros, a quienes la fe espírita ha dado abrigo con sus rayos, y que sabéis cuán lejos está el hombre de la perfección, jamás tropecéis con semejante escollo. La virtud es una gracia que deseo que todos los espíritas sinceros, para todos los espíritas sinceros, con todo os diré, más vale poca virtud con modestia que muchas con orgullo. Por el orgullo las generaciones sucesivas se han perdido. Por la humildad habrán de redimirse un día. Es un mensaje de François Nicolas Madeleine, París, 1863. Entonces, como vemos, François nos dice que la virtud es una gracia que desea que todos podamos tener y que sea sincera esa gracia. Y aquí podemos ver, nos dice que la virtud es las cualidades que tiene el hombre de bien. Y como ya sabemos, el hombre de bien es aquel que practica la ley de justicia, amor y caridad en su mayor pureza. Y cuando hablamos de la mayor pureza, hablamos de despojado de todo orgullo, de toda vanidad y de todas esas imperfecciones pues que muchas veces nos limitan y nuestro progreso y nuestra evolución espiritual. Aquí nos dice que aquel que hace ostentación de su virtud no es virtuoso, y desafortunadamente muchas veces, en muchos momentos, los seres humanos, unos más que otros, tenemos ese pequeño escollo de que cualquier cosita que hacemos queremos ostentarlo y que todo el mundo lo vea y que todo el mundo lo sepa y que nos dé la palmadita en la espalda y que digan usted cómo trabaja y cómo es de juicioso y cómo ayuda y cómo hace. Y en ese momento ya nos dice aquí Madeleine que ya perdimos. Los punticos bono que nos habíamos ganado ya los perdimos. Entonces ahí no pasa como el que reza y peca empata, no. Ahí ya se perdió esa oportunidad. Él nos dice que personas como San Vicente de Paúl y como el cura de Ars eran virtuosos. También conocemos nosotros a Teresa de Calcuta, a la Madre Laura, que fueron conocidas como personas muy humildes, dadas a auxiliar, a ayudar. Nunca ninguno de ellos se preocupó porque los vieran o los mencionaran o les hicieran honores. Siempre estaban dispuestos a servir. Así tal cual como Jesús les enseñó, ellos ponían en práctica esas enseñanzas de Jesús. Y si de repente fueron muy conocidos, y por ejemplo Sor Teresa, que está entre las 100 personas más conocidas en su momento, que ejercieron mayor influencia, fue porque quienes vieron y quienes conocieron sus trabajos y sus obras y su esfuerzo y su humildad, ellos fueron quienes les dieron a conocer, más no ellos mismos. Ellos mismos no procuraron exponerse o que los exhortaran o que los aplaudieran. Dice, se dejaban llevar por el impulso de sus sagradas inspiraciones y practicaban el bien con desinterés absoluto y pleno olvido de sí mismos. Y cuando hablamos del olvido de sí mismos, es cuando siempre se está dispuesto a ayudar al otro y no se ve esa necesidad de estar pendiente de mí sin dejarme, ¿no? O sea, no es que yo me dejo y me abandono y ando pues no como, no, sino estoy ahí al servicio del otro y no estoy pendiente en ese momento de mis necesidades, sino más de las necesidades del otro. Y nos dice aquí
que nos exhorta a que pongamos en práctica ese tipo de trabajo y de esas virtudes que se veían en estas personas que acabo de nombrar, que eran humildes, sencillos, dedicados simplemente a trabajar, a servir, a ayudar, a ser hombres de bien, sin buscar, dice acá, apartándose de corazones de orgullo, o de vanidad o de amor propio. Y también nos exhorta a que no imitemos a aquellos hombres que a veces solamente quieren mostrar sus cualidades y que los demás los vivan aplaudiendo y les vivan diciendo que cómo trabajan de bonito, porque ahí estamos alimentando el orgullo, la vanidad, y se está perdiendo el verdadero sentido de servir. Dice que el hombre que se enaltece a sí mismo, erige una estatua para su propia virtud, anula por ese simple hecho todo el mérito efectivo que puede. Entonces, pues ya lo había dicho antes, no se logra, ante los ojos de los hombres queda muy bien presentado, pero delante de los ojos de Dios, pues no logra ese bono y ese premio o esa recompensa, ¿no? Ni siquiera cuando a veces se hacen las cosas, yo sirvo por recibir eso, ¿no? Yo no sirvo por recibir la atención de los hombres, sino sirvo para ganarme el reino de los cielos. No debería ser así tampoco, debe hacerse por amor, solo por amor, desinteresado, sin querer nada a cambio. Dice, pero a partir del momento en que esa satisfacción se exterioriza en busca de recibir elogios, degenera en amor propio. Entonces, nosotros muchas veces hemos sentido que cuando ayudamos a alguien o hacemos algo bien, sentimos una satisfacción, sentimos que se nos hincha ese corazón de felicidad, y eso está bonito y que se quede ahí, pero que no empecemos a esperar que me den la palmadita, ni que me elogien, ni yo tampoco autoelogiarme, ¿no? Cuando estoy sirviendo a los demás, eso no es necesario. Y nos dice que más vale poca virtud con modestia que mucha con orgullo. Y aquí nos hablaba Johnny exactamente de eso, cuando hablaba de la reforma sincera, decía que nos daba el ejemplo del Señor de los mercados, era hacer la caridad o hacer lo que hagamos siempre de corazón, de forma sincera. Eso es lo que debemos hacer, eso es lo que deja huella y eso es lo que marca huella en los corazones y eso es lo que ayuda a que, ¿verdad?, el mundo y la gente y en general todo se regenere para bien. No cuando dejamos siempre esa sensación de orgullo, de competitividad, de vanidad, porque pues siempre se va a seguir sembrando eso mismo. O sea, de lo que sembramos, de eso se recoge y eso es lo que siempre se sigue viendo. Y por eso las generaciones que estamos viendo, se sigue viendo eso, porque siempre está la competitividad, el yo soy más, yo merezco más. Mientras que si hacemos con humildad solo por servir, en algún momento esa semilla de amor se va a recoger así simplemente por amor, como nos ha enseñado Jesús. Y también lo decía Johnny, ¿no? Hacer estas cosas de corazón, con honestidad, con humildad sincera, nos ayuda a nuestro proceso de autoiluminación y es lo que nos permite ese progreso moral que pues tanto deseamos y tanto necesitamos para nuestras vidas, para nuestra reforma. Pues ahí les dejo esta enseñanza tan bonita para cultivar nuestras virtudes, que seamos seres virtuosos cada vez más. Gracias. Bueno, Ingrid, muchísimas gracias a ti, ha sido muy esclarecedor. Muchas gracias por tu excelente explicación del Evangelio. Entonces, vemos que no hay preguntas en el chat, solamente felicitaciones también. Y pasamos ahora, queridos hermanos, a invitarnos a la conferencia del próximo sábado a cargo del señor Orlando Villarraga, nuestro querido hermano conferencista invitado. Pero también quisiera recordarles que a las 6:30 hoy se cierre nuestro congreso por Divaldo Pereira Franco con el tema de la inmortalidad del alma. Entonces, ahora nuestro querido Junior nos va a transmitir un video para que por favor lo veamos y nos empapemos del tema. Gracias.
Muchas gracias, Junior. Entonces, para finalizar, vamos a dar la palabra a nuestro querido hermano Humberto Figueroa para la oración de cierre. Humbertico, la sala es tuya, por favor. Gracias. Nos disponemos en silencio y cerremos nuestros ojos, elevando nuestro pensamiento que llegue a nuestra mente la paz y el amor de nuestro Padre Dios, la fuente de ese amor y esa paz. En nuestra vida sea reflejada de ese amor universal. Agradecemos a nuestro Padre y al mundo espiritual por las enseñanzas del día de hoy. Enseñanzas estas que nos permiten comprender las leyes del mundo espiritual, que el camino trazado por Dios para cada uno de nosotros, con todas las dificultades, es para que seamos mejores cada día. Somos seres espirituales, que esa es nuestra naturaleza superior. Avanzamos por ese camino evolutivo. Las virtudes moran en nuestro interior. El amor, la fraternidad, la bondad nos hace hermanos con nuestros semejantes. Que en nuestro corazón esté la religión del amor, de la fraternidad, de la bondad. Que las ideas no nos separen. Unámonos en un solo pensamiento, que la paz, la bondad, la fraternidad sean nuestra guía y vivencia en nuestras vidas. Y que así sea. Que así sea. Muchas gracias.